Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Esta es una de varias charlas que vamos a tener en este tiempo para conversar sobre distintos temas que surgen con ocasión de la pandemia y que son motivo, digamos, de pregunta o de acción pues, por parte de la psicología. En el día de hoy vamos a trabajar sobre una de las pandemias en la pandemia, que es pues justamente la violencia contra las mujeres. Hemos registrado en las últimas semanas en los medios de comunicación cómo ha habido un incremento muy importante de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades en el país. Y esto pues es un asunto que preocupa a las autoridades, es un asunto que preocupa a las familias y por supuesto a los psicólogos y psicólogas en general. Explicaciones sobre la violencia contra las mujeres puede haber muchas, digamos que en este escenario extraño, diferente, novedoso, de restricción, como es el aislamiento social como medida prioritaria para tratar la pandemia, pues aparecen muchas dificultades. Hemos visto también la violencia contra los niños y niñas, hemos visto dificultades emocionales y psicológicas de las personas asociadas a niveles de ansiedad, de depresión, la angustia, digamos, por el futuro y por el mismo presente. Y este de la violencia contra las mujeres, digamos, como un fenómeno que va teniendo cada vez más incidencia y que desde algunas administraciones pues se han tomado medidas para tratar de enfrentarla. Entre ellas, por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, esta alianza del distrito de Bogotá con algunos almacenes de cadena para que las mujeres puedan acudir a interponer las denuncias como una forma de lograr medidas de protección y de atención a estas violencias. Entonces lo que quisiera que revisáramos hoy un poco es tratar de entender de alguna manera esto de la violencia de las mujeres, que no comienza con la pandemia ni va a terminar con la pandemia, es un fenómeno histórico y que de nuevo, aunque hay muchas explicaciones para esta conversación de hoy, vamos a centrarnos en una explicación que creo que es bien importante para situar en el contexto social y político de nuestras sociedades la violencia contra las mujeres, y es el contexto de la discriminación. Vamos, para empezar, podríamos anotar cómo, pues, en relación con este incremento de las violencias contra las mujeres, que incluye mujeres adultas, adultas mayores y también niñas y adolescentes, pues en este tiempo de la pandemia ha incrementado de manera muy importante. Tenemos que en general las violencias contra las mujeres, en comparación con violencias con otros grupos de población, digamos que tienen unas proporciones más altas. El 86% de los casos de violencia sexual, por ejemplo, se comete contra las mujeres. Los casos de violencia intrafamiliar, los índices más altos son violencias que ocurren también contra las mujeres. Hemos visto cómo en este tiempo de aislamiento social, las llamadas que se hacen a la línea 155, que es la línea donde se puede denunciar actos de violencia intrafamiliar, el 90% de esas llamadas están referidas a violencias contra las mujeres. Y cómo si comparamos las cifras del año anterior con este año, en el año anterior teníamos en el primer trimestre del año como pues han aumentado los índices de violencias, bueno, en esto de las llamadas de orientación a mujeres, por ejemplo, en el año pasado, en el año 2019, cada 28 minutos la línea 155 recibía una llamada solicitando ayuda. Para este tiempo, eh, entre marzo y mayo, cada 11 minutos se recibe una llamada solicitando atención por violencias contra las mujeres, es decir, es un incremento del 154% de casos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, por ejemplo, pues ya ha alertado cómo ante estas situaciones de aislamiento social hay un riesgo enorme de producir cada vez un mayor número de víctimas de violencias en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo,
Dice este Fondo de Población de las Naciones Unidas que la pandemia probablemente va a reducir en 1/3 los avances que en el mundo se han logrado para prevenir y atender las violencias de género hacia 2030, y que si el confinamiento se prolonga durante 6 meses, se prevé que exista en el mundo 31 millones de casos más de violencia de género. Es decir, fíjense cómo es una pandemia en el sentido de que es una problemática, un asunto que es de salud pública, es un asunto de atención social que se incrementa durante la pandemia, pero que se ha mantenido históricamente en el contexto de nuestras sociedades. Para entender un poco qué es lo que pasa, digamos que hay muchas perspectivas. Hay quienes dicen, mire, en el contexto de aislamiento en el que estamos, donde las familias han estado sometidas a presiones económicas, los índices de desempleo que han aumentado de manera muy importante, como una de cada 4 personas ha perdido el empleo en este tiempo, digamos, de aislamiento y de medidas restrictivas de la movilidad social y el encuentro social. La situación, la angustia, digamos, de estar en la casa previniendo un contagio de una enfermedad que puede ser letal para quien la contrae, pero también para las personas a su alrededor por el alto contagio que tiene, pues se pueden desatar muchas situaciones asociadas al estrés, a la angustia, a la preocupación, y una de esas maneras, digamos, de expresar esa preocupación es con el ejercicio de la violencia. Esa es una posible explicación que tiene sentido, pero que en todo caso no explica un asunto, y es por qué aún en ese contexto compartido de preocupación, de angustia, de ansiedad, por qué las cifras son desiguales en términos de género, ¿sí? ¿Por qué en todo caso se agrede más a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que a los hombres, por ejemplo? Y ni qué decir de las agresiones contra personas LGBTI, que conocemos menos, también porque en este contexto de aislamiento, pues estas personas sí que tienen muchas más dificultades para hablar de las violencias en su contra. Pero ¿por qué esta violencia se diferencia y no es digamos, no es un escenario generalizado de una respuesta que las familias se dan entre sí, un intento de solucionar o de tramitar sus asuntos relacionales y sus asuntos emocionales? Hay una de las claves, digamos, que especialmente los movimientos feministas nos han ayudado a entender para, pues para poder comprender por qué las violencias en las familias son diferenciales en razón del género, es el concepto de la discriminación. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de un ejercicio, digamos, de trato diferencial y perjudicial que se da a una persona en razón de distintos aspectos como la raza, el sexo, sus ideas políticas, la religión, pero digamos que se ha acuñado también este concepto de la discriminación en razón del género, que tiene que ver con las pautas, las normas, las decisiones y las prácticas que tratan a las personas de manera distinta por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres, y que generan desigualdad, ¿sí? No se trata solamente de un trato diferenciado, sino un trato diferenciado que genera desigualdad. En contextos patriarcales o machistas como el de nuestra cultura, en nuestro país y en muchos países del mundo, digamos que hay una sobrevaloración de lo que está asociado a lo masculino y una subvaloración de lo que se asocia a lo femenino. ¿Cómo es posible observar la discriminación? A través de la identificación de los estereotipos de género, que nos permite asumir que hombres y mujeres tienen unas características que deben poseer por el hecho de ser hombres o por ser mujeres, y de nuevo que ponen a hombres y mujeres en condiciones de desigualdad. En relación con esto, pues con estas ideas, ¿cómo es la configuración de hombres y mujeres en las sociedades machistas? En sociedades machistas o en sociedades patriarcales, que es un concepto ampliamente usado por las feministas, los hombres son o configuran su identidad alrededor del ser para sí. ¿Esto qué quiere decir? Que su realización, la configuración de su identidad, de su manera de estar en el mundo, está en función de lograr el éxito personal en los elementos que le permitan, digamos, lograr fortaleza, éxito para sí mismo, ¿sí? Mientras que para las mujeres se configura su identidad desde el ser para otros, es decir, las mujeres existimos
adquirimos un valor social, reconocemos nuestro valor personal en la medida en que somos madres, en que somos esposas, en que somos cuidadoras. Cuando las mujeres pensamos en nosotras mismas, en una identidad que esté basada en nuestros propios deseos y nuestros propios intereses, se nos denomina egoístas, y el egoísmo, digamos, desde una calificación negativa o peyorativa. En la medida en que podamos cuidar de otros es que se configura nuestra identidad. Para los hombres, también es muy importante en estas sociedades machistas o patriarcales este lugar de la provisión económica y las actividades asociadas a la provisión económica consideradas como actividades socialmente relevantes y que tienen valor porque están muy asociadas a dos elementos, al ejercicio de la razón y al ejercicio de la fuerza física. Que son, digamos que, valores para las sociedades consideradas como muy importantes, ¿no? El desarrollo de lo cognoscitivo, de la racionalidad, de la lógica, del pensamiento, mientras que las mujeres están asociadas, o lo femenino se asocia a una dimensión más de la experiencia emocional, ¿no? Pensemos en estas ideas de no llore porque se ve como una niña, es como esto de lo femenino está muy asociado a una emocionalidad que está catalogada de manera negativa, como que alude a un nivel de menor desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para la psicología, teorías psicológicas sobre el desarrollo moral que han planteado que los hombres podrían alcanzar mayores niveles de desarrollo moral justamente por el desarrollo de su lógica racional, mientras que para las mujeres esto no necesariamente es así, justamente porque estar centradas en la dimensión emocional pues les impide alcanzar estos niveles de desarrollo. Esto de lo emocional asociado a un particular desarrollo del lenguaje para las mujeres, que en términos de estereotipos de género también está definido como de las mujeres hablamos mucha carreta, todo lo que las mujeres decimos es como dar lora. Nuestro desarrollo lingüístico, nuestra capacidad de uso del lenguaje pues está asociado a una característica que tiene menor valor social. Y un elemento que es muy importante y que es crucial, digamos, para entender el incremento de las violencias contra las mujeres en este tiempo de pandemia, pues tiene que ver con que lo masculino, que está vinculado al ser hombre, está muy asociado al ejercicio de su actividad en el ámbito de lo público. Los hombres son de la calle, las mujeres son de la casa. Lo femenino, asociado a la experiencia de las mujeres, ha estado tradicionalmente relegado al campo de lo privado. Los asuntos de mujeres son los asuntos que se resuelven en la cocina, los asuntos de mujeres no se conversan públicamente. La vida de las mujeres es un asunto que se mantiene, digamos que en el silencio. Y eso, digamos, vamos a ver ahora cómo, pues justamente en este tiempo del aislamiento social, pues tiende a fortalecerse, ¿no? El estar confinados al ámbito de lo doméstico, pues supone unos niveles de aislamiento social mucho mayores para las mujeres, pero también pues la posibilidad de que todos los integrantes de la familia estén muy vigilantes de las acciones de las mujeres. Y ese relegamiento al ámbito de lo privado pues está muy vinculado a un elemento que en las sociedades patriarcales o machistas se considera fundamental para la vida de las mujeres, y es su dedicación al cuidado, ¿no? Como que esa es la habilidad esencial de las mujeres, muy vinculado al ejercicio de la maternidad, y la maternidad como una tarea prioritariamente femenina, no solamente por el embarazo y el parto, sino porque la crianza en general y las labores de cuidado se asocian a las mujeres, y se asocian a las mujeres desde un lugar de poco reconocimiento social, es decir, estas labores de cuidado no reconocidas como trabajo. Esto tiene su correlato, por supuesto, en, por ejemplo, los niveles de desprotección social con los que cuentan las mujeres que se dedican a ser amas de casa, o como las profesiones vinculadas al cuidado son profesiones que tienen menor reconocimiento social, y eso se ve expresado en ingresos económicos, pagos salariales distintos, mucho menores que otras actividades que están vinculadas como al ejercicio de lo racional, que se consideran superiores o mejores y que tienen entonces una compensación económica mayor.
esa manera, digamos, de cómo las sociedades culturalmente, históricamente, configuran a los hombres, a las mujeres, eh, generan y mantienen ejercicios de discriminación. ¿Sí? Cuando una sociedad considera que hay unos valores que se asocian a lo femenino, que son inferiores y que las valoraciones, las características, cualidades y valoraciones asociadas a lo masculino son superiores, pues eso genera una condición de desigualdad que deriva en discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y eso en buena medida ayuda a entender por qué las violencias ocurren de manera prioritaria contra las mujeres y contra las niñas y contra las adolescentes. ¿Sí? Quienes trabajan alrededor de estos temas de la discriminación, pues nos enseñan que además de estos sistemas de discriminación desde el machismo, existirían pues otros sistemas de discriminación también contra otros grupos sociales, por ejemplo, en razón de la raza, la pertenencia étnica, hablamos de un sistema de discriminación racista. Alrededor de la discriminación de las personas por su edad, pues hablamos del adultocentrismo, en el que se discrimina particularmente a las niños, niñas, adolescentes y personas adultos mayores. El sistema de discriminación que conocemos como capacitismo, en el que se genera discriminación con personas con diversidades mentales, intelectuales, físicas y sensoriales. Y trayendo nuevamente el asunto del género, hemos hablado del machismo, que genera discriminación contra las mujeres, pero también el sistema de discriminación o dominación conocido como homofobia, donde se discrimina a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas o no normativas, lo que popularmente conocemos como personas LGBTI. Entonces, alrededor de la dominación y de los sistemas de discriminación, pues podemos entender por qué se agrede, digamos, se ejerce violencia. La discriminación y la violencia están conectadas, ¿sí? ¿Por qué a una persona, a dos personas que cometen el mismo error, a una se le sanciona de una manera y a otra se le sanciona de otra? Porque a una se le llama la atención y a otra se le insulta. Pues porque hay alguien que se considera que está en una capacidad superior y en una capacidad de ejercer violencia. Los sistemas de discriminación generan relaciones de poder, y la violencia es una manera a través de la cual se ejerce poder sobre otras personas. ¿Sí? Entonces fíjense que desde esta idea de cómo se discriminan unos grupos particulares en razón del género, en razón de su pertenencia étnica, en razón de su edad y en razón de las discapacidades, pues esto lo podemos, digamos, podemos entender de nuevo por qué se agrede más a unas personas que a otras. Luego, esto, las ciencias sociales hablan de esto como un enfoque de interseccionalidad, que tiene que ver con que uno podría analizar cómo los distintos grupos poblacionales viven formas de discriminación particulares y violencias particulares cuando cruzamos esos elementos. Es decir, yo puedo cruzar la discriminación por género con la discriminación por edad, y puedo entender entonces que a una niña seguramente enfrenta mayores niveles de riesgo para enfrentar violencias, pero también menores posibilidades de acceso a derechos fundamentales, que es lo que en efecto pasa. Pero si esa mujer, niña, además pertenece a un pueblo étnico, a un pueblo indígena o a un pueblo afro, pues va a sufrir también ciertos niveles de discriminación, de vulneración de derechos, pues distintos y en muchos casos superiores a otra persona, que a una mujer, niña que viva en una ciudad. Entonces, este elemento creo que es fundamental porque nos permite situar en contexto el fenómeno de las violencias contra las mujeres y entender que no es un problema particular de las familias, que no es un problema solamente que podemos explicar en función de esa familia en particular, o de ese agresor, o de esa persona que es violenta por naturaleza y él es así. No, estas personas violentas pues viven en un contexto social y cultural que les da el permiso, digamos, social, que les permite configurar una serie de creencias sobre el ser hombre, sobre el ser mujer, en el que la violencia tiene sentido, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que estas violencias contra las mujeres
tienen mucho que ver, como de nuevo, reitero, no solamente con la experiencia particular de cada una de esas familias, sino con un contexto social e histórico que ha legitimado históricamente y que ha justificado las violencias contra las mujeres, las niñas, las adultas mayores, que en este contexto de la pandemia se ha tendido a incrementar por aspectos asociados a las dificultades que hay para las familias de tramitar sus conflictos de otra manera, lo que implica el encierro, lo que implica la convivencia 24 horas al día en una condición de anormalidad, en el sentido que no es una convivencia permanente deseada, sino que es una convivencia en situaciones de restricciones. Claro, eso ayuda a entenderlo mucho, pero también lo que nos ayuda a ver es cómo en ese escenario de cierre, digamos, ese laboratorio en que se convierten las familias una vez se cierra la puerta de la casa y no podemos salir, cómo se exacerban estas formas de control y dominación en la vida y los cuerpos de las mujeres. Y aquí es muy importante tener en cuenta que estas violencias contra las mujeres que hoy nos preocupan son violencias que seguramente cuando son reportadas a través de las líneas del 155, la línea 123 a la policía y demás, seguramente se trata de violencias, digamos, violencia física o violencias sexuales, que son las que generalmente conocemos, digamos, de manera más importante por los graves impactos que producen en la vida de las mujeres. Pero estas violencias contra las mujeres, digamos que tienen distintas modalidades. Y esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente en el trabajo que psicólogos y psicólogas hacemos en los distintos campos en los que nos movemos, porque es muy importante reconocer las distintas formas de violencias contra las mujeres que no siempre son tan públicas. Las que se denuncian son las que traen efectos ya graves en la vida de las personas, pero con mucha frecuencia al interior de las familias, formas de violencia extrema física o de violencia sexual han estado antecedidas por otras formas de violencia. Entonces, importante recordar que existe la violencia psicológica, ¿sí? Que es todo trato, amenaza, insulto, humillación, denigración de las personas en el uso de lo verbal o a través del silencio, en la negligencia, que descalifica la experiencia de una persona, que produce humillaciones pues y sufrimiento. Tenemos la violencia física, que la conocemos, digamos, popularmente, los golpes, pellizcos, toda forma de contacto físico que tiene el propósito de generar un daño en la vida de las personas. La violencia sexual, que corresponde a la violación sexual, pero que también tiene hoy en día las organizaciones de mujeres hablan más de violencias sexuales para notar que no se trata solamente de la violación como la conocemos tradicionalmente, sino todo tipo de actos o amenazas de cometer actos que atentan contra la integridad y la autonomía sexual de las personas. Los tocamientos, las relaciones sexuales no consentidas aún dentro del matrimonio, que no necesariamente precisan del uso de la fuerza física o de la violencia física, pero cuando se ocurren sin el consentimiento de las personas, pues constituyen violencia sexual. Y la violencia económica y patrimonial, que tiene que ver con las restricciones en el acceso a recursos, el control sobre los recursos económicos y los bienes de las personas, o la imposibilidad de acceder a ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres que tienen, por ejemplo, que entregar sus salarios a los esposos para que ellos los administren, ellas no pueden mantener el control de los mismos. Mujeres que no pueden, que aunque la ley lo prevé, no son propietarias de los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, ¿sí? O que son controladas en general en el uso pues de los recursos, que en este contexto del aislamiento social seguramente también hay muchas cifras de violencias económicas pues que no estamos conociendo, que no va a ser tan fácil que una mujer llame a denunciar violencia económica. Entonces, alrededor de estos distintos tipos de violencias, pues es muy importante tener en cuenta que, como decía ahora, el golpe en muchas ocasiones no aparece de repente, ¿sí? O la violencia física no aparece de un día para otro en muchas ocasiones. Es decir, es muy probable que ante esas violencias evidentes, cuando uno rastrea la historia de esas relaciones en las parejas o en las familias, encuentre que ya había una historia previa de violencias, o una historia no necesariamente de violencia
digamos, abierta y explícito, pero sí formas de control y dominación que han ido yendo en escalada y que seguramente en este contexto del aislamiento social pues se profundiza, ¿sí? Relaciones, por ejemplo, basadas en el control y en el dominio, el control y la dominación de las personas, ¿sí? Que no es tan fácil calificar como violencias, pero existen. Una persona que controle las conversaciones de su pareja, conversaciones físicas, pero conversaciones en sus redes sociales. El control de los recursos y el dinero, a veces con la excusa de la concertación del manejo económico, eh, sí, de la concertación de cómo se va a manejar la economía de la familia, pero que uno nota, hay diferencias entre la concertación y el lugar que tienen hombres y mujeres en esa concertación, ¿sí? Que muchas veces está asociado es que las mujeres no saben de eso de plata, ellas se las gastan todas, entonces le toca a uno de hombre decir cómo se maneja porque ella se lo va a gastar en bobadas. ¿Sí? Formas de control sobre el modo de vestir de las mujeres. No se ponga eso, usted hoy se viste así, este color no me gusta, se peina de esta manera, no se corta el pelo, se corta el pelo, si se maquilla para quién es. Sí, como todas esas formas de control que pudiéramos calificar como violencia psicológica, pero que no son tan fáciles de reconocer. Entonces, en muchas ocasiones, de nuevo, estas formas de control y dominación han estado presentes en las parejas, en las familias, y en este escenario, digamos, del aislamiento social, que las familias estén confinadas en sus casas, pues se exacerba, se nota de manera más clara. Entonces, o formas, digamos, de agresión psicológica, la manera de hablar de tramitar los conflictos mediante insultos, mediante amenazas, mediante humillaciones, mediante, pues, formas de negligencia, mediante el silencio, ¿cierto? Que, de nuevo, usualmente van en escalada, ¿sí? No voy a, y lo voy a repetir porque creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, las violencias difícilmente empiezan, el golpe difícilmente empieza de un día para otro, ¿sí? Hay que rastrear esta historia familiar y esto es muy importante, digamos, en el contexto en el que estamos precisamente porque las violencias nos pueden suceder a cualquier persona, en cualquier familia, no es lo que le pasa a ellas, entonces es muy importante que nosotras y nosotros revisemos cómo estamos funcionando en nuestras familias para hacer los ajustes necesarios, una renegociación de las relaciones, una renegociación de los lugares, digamos, de poder, cómo se tramita el poder en las relaciones y ajustarlo de manera que genere igualdad, ¿no? Entonces, estas violencias aparecen de manera sutil, de una manera difícil de percibir, que van escalando y van generando como ese permiso para que la violencia suceda. Es decir, si, como lo que pasa con los niños y las niñas. Dicen muchas mamás, mire, yo lo empiezo a regañar, yo le llamo la atención, pero si la llamada de atención no me funciona, pues grito, ¿sí? Y si ya veo que el grito no me funciona, pues entonces voy al insulto. Más o menos lo mismo pasa, digamos, en la violencia contra las mujeres, y justamente porque hay una justificación de esas violencias, entonces pues parece que haya un permiso, una aceptación, una legitimación, pues claro, es que yo fui muy bruta. Él sí me dijo que no le gustaba la comida así, yo se la seguía haciendo. Obviamente, si yo no hago caso, pues me tiene que gritar, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, muy importante tenerlo en cuenta, cómo tiene que ver con fenómenos de escalada y cómo las violencias contra las mujeres también se configuran digamos, en ciertos ciclos, ¿sí? Aparece un episodio de violencia sexual, lo que muchas autoridades dicen en sus dificultades de tramitar medidas de protección o medidas judiciales, y tiene que ver con cómo luego de un episodio muy fuerte de violencia suele venir un tiempo de reconciliación, ¿no? La serenata, las flores, el ofrecimiento de excusas que genera la promesa de cambio, ahora sí, esta vez sí, fue la última, ya no vuelve a suceder, eso genera un escenario, digamos, un momento, digamos, de reconciliación, de perdón, de, bueno, en fin. Y luego cómo se vuelve a acumular la tensión, empiezan a aparecer los conflictos y demás, y aparece la violencia nuevamente, en muchos casos, en escalada, digamos, en ascenso. Sobre cómo entender, entonces hemos dicho que la violencia contra las mujeres tiene mucho que ver con la discriminación contra las mujeres. Y esa discriminación, de nuevo, asociada a unos valores culturales, a unas formas de construir sociedades que nos dicen cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres,
y cómo se debe sancionar a los hombres y a las mujeres que no cumplen con ese mandato social. También ha habido, digamos, muchas investigaciones en la psicología, en las ciencias sociales y humanas, para decir, bueno, no en todas las familias ocurre violencia, así que ¿cómo entendemos que algo que pasa de manera social, pues no es que se reproduzca en todas las familias? ¿Sí? Y ahí, digamos que hay varias explicaciones que se han dado, digamos, distintas teorías que se han construido para entender las violencias contra las mujeres, enfoques, por ejemplo, que miran si hay aspectos biológicos que expliquen las violencias por parte de los hombres, si hay alteraciones en el manejo de control de impulsos, si eso tiene que ver con elementos hormonales o con dificultades. La discusión, por ejemplo, con los agresores sexuales contra niños, pues tiene mucho que ver con si hay posibilidad o no de cambio de estas personas, porque se entendería que el origen de su problema tiene que ver con un origen biológico, ¿no? Por ejemplo. Hay también enfoques que se centran en lo psicopatológico, es decir, entender si quienes agreden tienen una enfermedad, trastorno, alteración mental que explica la agresión. Pensemos en esta palabra muy común que conocemos como la celotipia, ¿no? Y es, no, pues es que él la mató porque él realmente no es que pudiera controlar los celos, o sea, él es así, pero él no lo puede manejar y tiene un problema, una enfermedad que le vamos a llamar celotipia, y como no lo puede controlar, cualquier amenaza de que ella esté con otra persona, pues le activa, digamos, un nivel de ansiedad y angustia que lo lleva a una violencia que no puede él mismo manejar. Eh, Hay enfoques también más sistémicos, es decir, que se centran en revisar cómo se construyen las relaciones en las familias o en las parejas, de manera que la violencia ocurre en un lugar, digamos, de coparticipación, es decir, para que a una persona, para que haya un alguien que mande, tiene que haber un alguien que acepte ser mandado, ¿no? Eh, la autoridad pues está asociada a la obediencia, y en ese sentido los enfoques sistémicos ayudan a revisar cómo se da una serie de patrones en los que participan los distintos miembros de las familias, de las parejas, de los sistemas humanos, que dan lugar a la violencia como una forma de relación. Hay también otros enfoques, más desde el aprendizaje social, que se centran en entender que mucho de las violencias pues tiene que ver con la influencia de los grupos, de los medios de comunicación, cuáles son las normas sociales que las familias, que los individuos aprenden, que legitiman y validan el ejercicio de las violencias. Y hay otros enfoques, uno que se maneja mucho actualmente desde la política pública, el tratamiento de la violencia contra las mujeres, que es un modelo que conocemos como el modelo ecológico feminista integrado, que fue nombrado así por una mujer llamada Lori Hayes, que en el año de 1998 publica un artículo llamado Violencia contra las mujeres, un marco de interpretación ecológico integrado, y lo que nos dice es, mire, hay que, para entender la violencia contra las mujeres, como es un problema complejo, como lo son todos los problemas humanos, tenemos que acudir a explicaciones complejas y entender que la violencia contra las mujeres es un fenómeno dinámico que se da en la interacción entre las historias individuales, las relaciones inmediatas, familiares, los ámbitos socioeconómicos y los contextos culturales. Es decir, digamos que de alguna manera recoge las explicaciones anteriores y las integra y dice, mire, yo para entender estas violencias contra las mujeres, pues yo tengo que entender el contexto cultural. Hemos hablado hoy como un marcador muy importante de este contexto cultural es la discriminación y esta manera como se asignan lugares distintos a hombres y mujeres en las sociedades que generan discriminación. Pero también tenemos que acudir efectivamente a estos factores que ella llama el mesosistema, es decir, los aspectos de las comunidades y los factores económicos, el contexto sociopolítico en que viven las personas y las familias. Y también tenemos que entender lo que denominamos el microsistema, y es cómo son las relaciones interpersonales y el contexto inmediato, ¿sí? Como, por ejemplo, en las familias se construye la idea de la autoridad, cuáles son ideas que hay respecto de qué deben hacer los hombres, de qué deben hacer las mujeres, de cómo en las pautas de crianza, por ejemplo, se transmite esta idea
digamos, de los lugares distintos de hombres y mujeres, ¿sí? Por ejemplo, como a un niño pequeño se le regalan desde muy chiquito carros, motos, porque esa es la actividad que les gusta a los niños, y a las niñas se les compran las ollas, la planchita, la licuadora, para que se vaya entrenando en los oficios que se van a desarrollar, porque se asume que las mujeres por naturaleza cuidamos, ¿no? Que eso es como un instinto que tenemos. Y que por eso, y desde ahí, digamos, se va generando discriminación en el sentido de que se asume, digamos, unos valores distintos para hombres y para mujeres. Pero también por ejemplo, uno encuentra mucho en historias de violencias contra las mujeres como una creencia familiar de que ese es el destino de las mujeres, ¿sí? Usted, primero, usted como mujer no se puede quedar sola. Para las mujeres la soledad es falta de pareja. Y usted entonces tiene que aguantar lo que sea que tenga que pasar de manera que usted logre no quedarse sola. O ideas sobre las cuales la violencia es un destino de las mujeres, ¿no? Muchas mamás que le dicen a sus hijas, pues es que la vida de nosotras es así, ¿sí? Este es un sino con el que tenemos que cargar. O esta idea de si a usted la celan es porque la quieren, entonces permitir formas de control alrededor de los celos, entendiendo los celos como formas de amor, ¿no? Si a usted no la celan es que no la quieren, entonces siéntase agradada. O formas familiares como se legitima el acoso, por ejemplo, ¿no? Esto de, mamá, mi jefe me hizo una insinuación, pues eso es que le está diciendo que está linda, ¿sí? Entonces antes agradezca. ¿Sí? Entonces, ese contexto, digamos, familiar, de creencias, de patrones, de relación, de cómo se negocian esas relaciones. Y en lo que llamaríamos el endosistema o esas historias personales e individuales, que nos ayuda a entender, pues precisamente la historia particular, tanto de la víctima como de los agresores o de las personas que les hacen daño, ¿no? Cómo se da esa relación de pareja, cuáles son las maneras como las parejas negocian sus relaciones, cómo se dan el manejo de lo económico, el manejo de las situaciones de conflicto, cómo se trazan las relaciones con las familias de origen, cómo se hacen los acuerdos sobre la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, que pueden estar fundadas en la discriminación y fundadas en la violencia. Entonces, para entender de nuevo las violencias contra las mujeres, pues es muy importante leer la historia particular de esa familia, esa pareja, pero ir a contextos más amplios, entender que esto se ha dado en el contexto de la historia familiar, en el contexto de un marco social y de un marco cultural histórico más amplio, que de nuevo tiende a legitimar y a justificar las violencias contra las mujeres. Que tiende a considerar que es menos grave, por ejemplo, o que tiende a descreer de la palabra de las mujeres, ¿sí? A decir, bueno, si ellas lo dicen, de pronto es que se quiere vengar, de pronto está exagerando, miremos bien si eso sí es violencia o no. Y entonces en ese sentido las intervenciones o las acciones de transformación, pues fíjense que tienen muchos lugares, ¿sí? Es decir, cuando vamos a trabajar en violencias contra las mujeres, como cuando vamos a trabajar con cualquier problema humano que está, digamos, siempre en la perspectiva de lo complejo, pues es necesario diseñar acciones, intervenciones a distintos niveles, ¿cierto? En trabajar con esas familias, pero trabajar con las comunidades, pero generar también políticas y programas que permitan el reconocimiento de las violencias contra las mujeres como tal. Eso, digamos, que en el mundo ha sido muy importante, y yo aquí quisiera destacar que justamente el que hoy podamos hablar de violencias contra las mujeres en el escenario público, que hoy en día haya mucha más aceptación de dar lugar a hablar de este tema, ha sido pues precisamente las luchas de las mujeres, ¿sí? Hoy en día estamos, por ejemplo, en Colombia, en las últimas semanas han aparecido grupos de artistas en el ámbito del teatro que han dicho, bueno, y la actuación, que han dicho, bueno, tenemos que hablar de un fenómeno que históricamente era invisibilizado, del que nadie hablaba, todos sabíamos, pero nadie lo hablaba, y es la violencia que ocurre en el marco de pues las artes escénicas, la actuación, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos el movimiento Me Too, que también ha puesto esta voz en cómo pues hay formas de violencia a personas poderosas en el campo de lo cultural y de lo artístico, y que era como un asunto intocable. Tenemos para Colombia la campaña No es hora de callar, tenemos
la campaña liderada desde Casa de Ni con el pétalo de una rosa. Es decir, hoy en día podemos hablar más de este tema y esto es probablemente para las personas mucho más jóvenes esto parezca más normal y natural porque han presenciado, digamos, desde pequeños este movimiento, pero hay que decir que este ha sido un movimiento más bien reciente en la larga historia, digamos, de la vida y de las luchas de las mujeres, ¿sí? Y eso, digamos, es muy importante decirlo porque en términos de claves desde la psicología para trabajar en violencias contra las mujeres está ese lugar, el lugar de la enunciación, el poder nombrar las violencias como son, ¿sí? Para nombrarlas como violencias. Una de las grandes dificultades que sufren mujeres víctimas de violencias, desde los contextos micro, como son el de sus amigas, sus familias, para contar que están siendo agredidas, hasta el macro de la llevar su caso, interponer una denuncia penal para sancionar un agresor, tiene que ver justamente con que a las mujeres no se les cree, ¿no? De pronto está, y no se les cree desde dos lugares. Por una parte, el lugar del si a usted ha sido agredida es porque algo hizo que se lo buscó, ¿sí? Esto aplica mucho, por ejemplo, en el contexto de las violencias sexuales y es una dificultad que enfrentan desde las niñas más pequeñas hasta las mujeres adultas mayores. Y es, las mujeres hablan mucha carreta, dicen muchas cosas y cuando denuncian un acto de violencia es que están buscando vengarse, o buscan plata o tienen una mamá detrás que está buscando alienar a la niña y entonces eso debe ser mentira y entonces presumamos que eso no es cierto. ¿Por qué? Recuerden lo que decíamos ahora, en el contexto de discriminación, los asuntos de mujeres están vinculados al silencio, a lo privado. Esto no es un asunto público. ¿Sí? La ropa sucia se lava en casa. Ese dicho de la ropa sucia se lava en casa, pudiéramos verlo desde un correlato desde el género y es quién está en la casa, las mujeres, ¿no? Entonces, este no creer es un elemento que se enfrenta de manera muy importante. Por eso tantos movimientos de mujeres hoy en día nombrando las violencias, ¿sí? De vivas las queremos, de ni una menos. ¿Sí? Y entonces ahí hay una clave muy importante y es creer a las mujeres cuando manifiestan estar siendo víctimas de violencias. Y generar, digamos, un contexto de apoyo y de respaldo social. Uno de los elementos que ayuda a entender el incremento de las violencias contra las mujeres en este contexto de pandemia, pues es justamente que los niveles de aislamiento que estamos teniendo por el confinamiento para las mujeres se viven de manera mucho más fuerte, ¿sí? Y ahora con una, digamos, una excusa adicional que la profundiza y es que tenemos que estar en casa. Un elemento que protege mucho a las mujeres de sufrir violencias justamente tiene que ver con estar conectadas con sus redes sociales, amigos, familias, personas de confianza, desde sus creencias religiosas, con instituciones, que yo sepa dónde queda la fiscalía, que yo pueda ir a una casa de justicia, que yo sepa que es una casa de igualdad de oportunidades y acuda a ella cuando la necesite. Entonces, en este contexto de aislamiento, pues de nuevo, el aislamiento se ha profundizado para las mujeres. ¿Por qué ha significado? Por una parte, pues estar en su casa, conviviendo en muchos casos con los agresores, ¿sí? Y lo podemos decir, digamos así, abiertamente también porque las cifras indican que las violencias contra las mujeres no son violencias de personas desconocidas. En materia, por ejemplo, de violencia sexual, sabemos que los mayores agresores contra las mujeres, bueno, y en casos de feminicidio, la mayoría de los casos de feminicidio son perpetrados por personas que las mujeres conocen, usualmente sus parejas o exparejas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un fenómeno que se produce y se mantiene en las familias, no son fenómenos de extraños que llegan a la casa, no es un tema de inseguridad pública como los ladrones, es un asunto de la inseguridad, que las mujeres no podemos estar seguras en nuestras casas. Entonces, en este contexto de aislamiento, pues ese aislamiento se profundiza con digamos, por dos vías. Por una parte, de nuevo, el estar desconectado de las redes, nos han dicho, no podemos, tratemos de no visitar a nuestros familiares, mantener el contacto, pues más bien por redes sociales, telefónico, pero no presencial, como una forma de prevenir y disminuir el riesgo de contagio y de expansión del contagio, pero también porque vinculado a esto que decíamos al comienzo, de cómo hay una distribución sexual del trabajo, pues la labor de trabajo doméstico para las mujeres se ha duplicado o triplicado. Digamos que en este contexto de confinamiento,
pues las mujeres han tenido que hacer mucho más de lo que ya han venido haciendo, que es el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado doméstico, la preparación de alimentos, el cuidado de personas enfermas, recae prioritariamente sobre la vida de las mujeres. Así que las dobles o triples jornadas que ya conocíamos en un escenario de no pandemia, ¿sí? Que está ampliamente documentados, como las cifras más prudentes hablan de que las mujeres en la semana dedicamos más o menos 4 horas más que los hombres a las labores de cuidado de la familia, pues en este tiempo de pandemia esa cifra se ha súper disparado, ¿sí? Eso genera, digamos, esta sobrecarga en la vida de las mujeres, una sobrecarga del cuidado, que además no es reconocido, no es valorado socialmente, ¿sí? Es asumido como una cosa que las mujeres hacen porque es parte de su naturaleza humana, no un reconocimiento como trabajo, ¿sí? Eh, entonces, alrededor de esa sobrecarga laboral, pues, y esa sobredemanda de las labores de cuidado, pues incrementan las posibilidades de violencias contra las mujeres, en la medida en que pues sus acciones además están siendo controladas, ¿cierto? Por quienes ejercen la autoridad en las familias, ¿sí? Les da menos posibilidad, el dedicarse a las labores de cuidado de otros da menos posibilidades del cuidado de sí. Cuando yo tengo que estar pendiente de mis hijos, de preparar el desayuno, de acompañarlos en las tareas, verificar cómo está mi mamá, mi papá, mis abuelos, estar pendiente del resto de mi familia, de mis amigos, los que están mal y sufren, pues yo no voy a poder estar pendiente de mí, así que lo que pase conmigo va a pasar en segundo plano. Y eso va a dificultar posibilidades de denuncia, por ejemplo, cuando se vivan violencias, o de seguir, digamos, aceptando, legitimando las violencias que se cometen en contra, pero también, por supuesto, de hacer ejercicios de violencia, pues, por ejemplo, contra los niños, niñas, adolescentes, que también hemos visto de manera muy importante el aumento, digamos, de los casos de violencias contra los niños y las niñas. Eh, entonces, eh, esto para entender esto de las violencias contra las mujeres en este contexto, y de nuevo para decir, no es un problema de la pandemia ni va a acabar con la pandemia, razón por la cual hay que buscar, digamos, trabajos estructurales, modificaciones estructurales a distintos niveles. También por otro elemento que creo que puede ser importante tener en cuenta, y es entender los efectos que traen las violencias contra las mujeres. Eh, Esto ha sido, digamos, ampliamente documentado en la literatura, y hoy en día sabemos que las violencias contra las mujeres tienen efectos en todas las dimensiones de la vida. Es decir, no es solo un evento pasajero que, bueno, que va a pasar como una dificultad más, sino que puede tener efectos en distintos campos, desde lo neurológico, lo neurofisiológico, implicaciones en lo psicológico, implicaciones en la dimensión sexual, implicaciones emocionales, cognitivas, de comportamiento, y también para el establecimiento de formas de relación. Cuando una persona ha sido sometida en distintas oportunidades a situaciones traumáticas, como es el caso de las violencias, decíamos ahora, la violencia no aparece de un día para otro, y cuando lo leemos en el contexto cultural y social más amplio, pues podemos ver que una de las cosas que pasa de manera muy importante es que cuando conocemos de una mujer que ha sido víctima de violencia, es muy probable que la historia de violencia sea más larga que la del hecho que está denunciando, ¿sí? Que esta historia de violencias, en muchos casos uno encuentra mujeres que hablan de violencias en su contra, y uno explora la historia en su familia, y pues resulta que en su familia también se han vivido muchas formas de violencias contra las mujeres, y eso supone también un riesgo para sus hijos y sus hijas. Es decir, hay muchos riesgos que en familias donde ocurre violencia contra las mujeres no solo la haya anteriormente, sino que se transmita posteriormente. Así que cuando trabajamos en el tema de violencias contra las mujeres, estamos haciendo un trabajo de atención contra esa víctima, pero de protección contra las que vienen. Cuando uno acompaña a mujeres que han sufrido violencias y les ayuda a entender este contexto de la discriminación, pues una de las cosas que aparece muy fuerte es que pueden entender, más allá de su caso particular, cómo es ese
cuáles son creencias que hay que cambiar sobre sí misma, sobre el ser mujer, sobre el ser hombre, si eso se traduce en modificaciones en sus formas de crear a sus hijos y a sus hijas, lo cual puede prevenir formas de violencia, ¿no? Entonces, en estos efectos de las violencias, pues de nuevo, muy importante tener en cuenta que estos efectos pues no son universales, ¿cierto? No todas las víctimas de violencia sufren las mismas consecuencias, eso depende de una cantidad de variables como las condiciones de las víctimas, los tipos de hechos que sufren, si se trata de un evento aislado o parte de la historia de su vida, o si estamos hablando de un hecho de violencia sexual, si es la primera vez que ocurre o ya ha tenido otras historias de violencia, pero también pues de la respuesta social e institucional. Ahora que hablábamos del silencio, del creer a las mujeres, uno de los elementos muy importantes que configuran efectos sostenidos en el tiempo, que se cronifiquen, que sea difícil de elaborar en violencias contra las mujeres, tiene que ver con la respuesta social e institucional recibida. Cuando una mujer denuncia, por ejemplo, violencia sexual en su contra y en el hospital le dicen que deje de exagerar y no se la atiende, o pone una denuncia en la fiscalía y le dicen que con esa manera de vestir antes no le pasó algo más grave y no se abre una investigación, pues esos efectos de las violencias en su contra tienden a mantenerse en el tiempo, y a generar unos niveles de sufrimiento, digamos, más importantes. Entonces, no son efectos universales, pero pues sí es posible identificar algunos efectos comunes. En términos de los efectos neurobiológicos, pues muchas de las afectaciones de las violencias contra las mujeres tienen que ver con las afectaciones producto de situaciones traumáticas, eh, en los que se producen alteraciones en la memoria, en los procesos de concentración y aprendizaje. Vemos, por ejemplo, como en muchos casos, por ejemplo, de violencias contra las mujeres, de violencia sexual, perdón, uno encuentra, cuando se acompañan procesos judiciales, las dificultades para recordar parte de los hechos, el olvido de algunos elementos, de algunos aspectos de los hechos sucedidos, pues tiene que ver con las afectaciones justamente de las violencias, y cuando las violencias son reiteradas en el tiempo, este tipo de efectos, digamos que se queda, eh, tiende como a instalarse como una forma de funcionamiento, generando dificultades en esta posibilidades de aprendizaje, en procesos de memoria, las sensaciones de ansiedad permanente, como que el cuerpo y el sistema nervioso se organiza para responder a situaciones de estrés de manera permanente, y eso pues digamos que termina haciendo daño. También efectos emocionales que tienen que ver con estas sensaciones de que digamos que profundiza un asunto de discriminación basada en género, de una desconexión, rechazo, repudio del propio cuerpo, de sentimientos de ira, tristeza, ansiedad y temor. Un elemento que aparece con mucha frecuencia en las violencias contra las mujeres es el sentimiento de culpa, y eso porque tiene que ver con el género, porque en contextos de cuidado, cuando las mujeres han sido, digamos, vinculadas a una labor permanente del cuidado, todo lo que sucede a su alrededor o con ellas, pues debe tener una responsabilidad en ellas mismas, ¿no? Entonces, esa culpa sobre la que se construye la identidad de las mujeres en contextos machistas, pues se profundiza en el contexto de las violencias. Y esa es una limitación, por ejemplo, para el reconocimiento de las violencias y para la denuncia, y es, yo tengo que identificar si en algún momento yo no fui la culpable o yo no me lo busqué, porque en esa situación sí configuraría, digamos, un delito. De lo contrario, es algo que me pasa a mí por ser yo, por no haber hecho caso, etcétera, etcétera. Entonces esa culpa tiende a profundizarse, y se profundiza el aislamiento, el silencio, el buscar estar relegadas a este ámbito de lo privado, al no conversar con otros, lo cual a su vez incrementa las posibilidades de seguir sufriendo violencias, ¿no? Entonces se establece como una suerte de círculo vicioso. En términos de los efectos cognitivos, pues hemos visto pues situaciones de confusión, dificultades para concentrarse, para retener nueva información, como esta sensación de no ser capaces de resolver los problemas. Muchas mujeres, lo que popularmente llamamos como la baja autoestima, ¿no? Como esta sensación que tienen muchas mujeres víctimas de violencias, que es también una dificultad para salir de relaciones violentas,
Y es esta idea de incapacidad, de yo no sé resolver mi vida. Y si él me deja, yo creo que no voy a poder conseguir a nadie más y yo no voy a ser capaz de enfrentar la vida sola, ¿no? También, pues muchos efectos en los comportamientos, en la relación con el propio cuerpo, en la pérdida de prácticas, los cambios en prácticas cotidianas de cuidado propio en relación con el sueño, con la alimentación, con el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, lo que decíamos ahora, que se aumenta el aislamiento social y familiar, las reacciones de rabia, digamos, contra otros. En muchos casos, en violencia sexual, por ejemplo, es muy frecuente encontrar o suicidios o intentos o ideaciones suicidas. En esta sensación de la pérdida de sentido y control de la vida, cuando mi vida depende del estar con mi pareja o en mi familia y esa persona me agrede y yo me siento culpable, pues el sentido de mi vida se pierde, porque si no es con él, no es con nadie. Es muy común encontrar estas intentos o ideaciones suicidas y las afectaciones en la salud, que tienen que ver con afectaciones pues directamente asociados a los hechos de violencia, ¿cierto? En violencia sexual, en violencia física, pero también porque en esta consideración de la salud integral, de cómo las afectaciones emocionales pues y psicológicas están vinculadas con el campo del cuerpo, pues que es a través del que nos movemos. Muchas formas de violencia se encarnan, digamos, o más bien la experiencia de sufrimiento que no ha podido ser contada, que se vive desde la culpa, desde la vergüenza y desde la soledad, pues termina siendo nombrada a través del cuerpo de distintas maneras. Con esto entonces quisiera cerrar para decir que la violencia contra las mujeres es un asunto que nos tiene que seguir preocupando, sobre el que tenemos que seguir trabajando, entendiendo que hay que trabajar en general contra la erradicación de las violencias en el mundo, por supuesto, pero que el de las violencias contra las mujeres, digamos, que nos pudiera llevar a un lugar de transformación social muy importante, de construcción de relaciones de igualdad, de no discriminación. La importancia de reconocer en este tiempo la labor de cuidado. Creo que uno puede ver en redes sociales muchas personas que tuitean o que publican cosas sobre lo que está significando el cuidado del hogar. Algunas personas lo dicen con humor, ¿no? De cómo lavar la loza es una tarea que no se acaba en todo el día, y más allá del malestar, del cansancio, creo que también es una oportunidad de reconocer la importancia del cuidado, ¿sí? Como las tareas que hacemos en nuestro día a día, como nuestro desempeño profesional, como nuestra posibilidad de relación con los amigos, nuestra posibilidad de participación social, es posible justamente porque ha habido quienes se dedican a cuidar, ¿sí? Es muy importante entonces darle ese lugar y reconocimiento a la labor del cuidado, entender que la labor del cuidado es un asunto de todos y de todas, ¿sí? Que hay que redistribuir las cargas en las familias, que hay que revisar cómo se están negociando las relaciones, cómo estas relaciones de poder que hacen parte de las relaciones humanas sean relaciones, digamos, que generen igualdad y no discriminación. Es una oportunidad muy importante también para pensarnos qué significa ser hombres y qué significa ser mujeres en estos contextos, y si eso que nos han enseñado de ser hombres y de ser mujeres nos gusta, nos hace bien, y hace bien a otros. Y esta es una oportunidad de transformarlo. Creo que entender qué es ser hombre y ser mujer, al ser una construcción cultural e histórica y no algo dado por naturaleza, nos da una ventana enorme de oportunidad, y es que significa que si ha sido construido históricamente, también es posible de ser transformado, y hacia allá tendríamos que ir. Con esto creo que entonces terminamos por el día de hoy. De nuevo, muchas gracias a todos y todas las personas que se han conectado para escuchar. Y quedamos pues atentos de preguntas que puedan surgir posteriormente, y sobre si alguien luego quiere escribir y seguir la conversación. Entonces, que tengan un buen día y una buena semana, y muchas gracias.